Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.37 del Sengel séptima edición. En este caso vamos a hacer lo que serían los cálculos, ya nosotros planteamos las ecuaciones. Para los cálculos debemos tomar en cuenta las variables que nosotros necesitamos determinar. Como lo planteamos en la parte anterior, nosotros deducimos dos ecuaciones, una para calcular el trabajo y una para calcular la transferencia de calor. Esta para calcular el trabajo y esta para calcular la transferencia de calor. Por lo tanto, las propiedades que nosotros necesitamos determinar van a ser el volumen específico número 1, la entalpía específica número 1, el volumen específico número 2, la entalpía específica número 2, y en nuestro caso también vamos a calcular lo que sería la temperatura, porque al final nosotros vamos a trazar unos diagramas. Vamos a trazar el diagrama de presión contra volumen y vamos a trazar el diagrama de temperatura contra volumen específico. Entonces, lo primero es hablar sobre el estado número 1, donde el problema ya nos aportó el dato de que lo que se tenía era vapor saturado. Entonces tenemos vapor saturado y ese vapor saturado se encuentra a una presión de 40 kilopascal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como nosotros lo que tenemos es una cantidad saturada, vamos a ir a la tabla del agua de saturación. Esta es la tabla de saturación del agua. Agua, porque debemos recordar que la sustancia de trabajo que se tiene es agua. Esta tabla se llama además tabla de entrada por presiones. Eso es porque en la primera columna lo que aparece es la presión. Nosotros debemos ubicar lo que es la presión de 40 kilopascal que aparece acá. Una vez que nosotros tenemos ubicada esa presión de 40 kilopascal, todo lo que tenemos que hacer es leer lo que sería el volumen específico, la entalpía específica. Por ejemplo, podemos anotar acá de la tabla y entonces anotamos simplemente el volumen específico número 1 del estado 1. Ahora, ese tiene el volumen específico del líquido saturado y de vapor saturado. Nosotros vamos a anotar en este caso el de vapor saturado, que sería este, porque nosotros lo que tenemos es vapor saturado. Entonces, nuestro volumen específico debe ser 3,9933 metros cúbicos por kilogramo. Ahora nos conviene anotar lo que sería la entalpía específica número 1. En la misma tabla nosotros podemos observar que tenemos acá lo que sería la entalpía de vapor saturado. Y la entalpía específica de nosotros aparece acá. Debemos recordar que estamos leyendo para 40 kilopascal, entonces sería 2636,1. En este caso las unidades deben ser kilojoules sobre kilogramo. Y acá tendríamos lo que sería la entalpía específica número 1. Nos conviene también anotar la temperatura, y es importante resaltar que cuando nosotros tenemos vapor saturado, la temperatura es la temperatura de saturación, es decir, la temperatura de estado 1 debe ser igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es vapor saturado. Entonces, cuando se tiene vapor saturado, la temperatura que se encuentra en el sistema es la temperatura de saturación, que es la que está anotada al lado. En este caso sería 75,86 grados centígrados. Y acá tenemos los datos del estado número 1. Para el estado número 2 se tiene líquido saturado. El problema ya aportó ese pequeño dato, que lo que se tiene es líquido saturado. Y además debemos recordar que estamos en un proceso isobárico, quiere decir que la presión es de 40 kilopascal. Es decir, que tenemos una presión de 40 kilopascal. ¿Qué necesitamos nosotros leer en este caso? Necesitamos leer lo que sería el volumen específico en este caso del vapor, del líquido, perdón, y la entalpía específica. Es decir, tenemos que ir otra vez a la tabla, es la misma tabla, porque estamos a 40 kilopascal, seguimos estando a 40 kilopascal, entonces tendríamos la misma tabla de saturación del agua, solamente que ahora no tenemos vapor saturado, ahora tenemos líquido saturado, quiere decir que el volumen específico vendría a ser este que está marcado acá. Entonces vamos a tener volumen específico 2, va a ser 0,01026 metros cúbicos por kilogramo. La entalpía específica número 2, entonces ahora no sería la del vapor, sino que sería la del líquido saturado, que es esta que aparece aquí, para 40 kilopascal, que sería 317,62 kilojoules sobre kilogramo. Y nosotros deseamos anotar la temperatura porque recuerden que queremos hacer una gráfica de temperatura contra volumen específico al final. Entonces nosotros necesitaríamos anotar lo que vendría a ser la temperatura.
Ahora, acá también hay una acotación importante, lo que la temperatura número 2 debe ser la temperatura de saturación, porque se tiene líquido saturado. Entonces, cuando nosotros tenemos o líquido o vapor saturado, definitivamente que la temperatura viene a ser la temperatura de saturación. Tendríamos una temperatura de 75,86 grados centígrados. Y si nosotros comparamos la temperatura 1 y la temperatura 2, podemos darnos cuenta que la temperatura 1 y la temperatura 2 es igual. Claro, la temperatura va a permanecer constante dentro de la campana, porque nosotros nos estamos moviendo dentro de una región que está dentro de la campana, es decir, de la mezcla líquido-vapor. Y acá podemos sacar una conclusión muy importante. Fíjense que nos movimos de vapor saturado a líquido saturado. También la conclusión va a ser válida si nos movemos de líquido saturado a vapor saturado. Y la conclusión es la siguiente, que todo proceso, y vamos a notarlo así, todo proceso dentro de la campana o domo, y cuando yo me refiero a campana o domo, estamos hablando de la gráfica que nosotros solemos trazar para lo que son las sustancias puras. Entonces, todo proceso dentro de la campana o dentro de la campana que sea isobárico, porque este es un proceso isobárico, también es isotérmico. Es decir, si yo tengo un proceso isobárico dentro de la campana, va a ser isotérmico. Y viceversa, si yo tengo un proceso isotérmico dentro de la campana, también va a ser isobárico. Les repito, ¿no? ¿Qué es dentro de la campana? Cuando nosotros trazamos la gráfica, tenemos en un lado el líquido saturado, en otro lado el vapor saturado, y para movernos del líquido saturado a vapor saturado a presión constante, nos movemos dentro de eso que nosotros conocemos como domo o campana. Igual nosotros vamos a hacer la gráfica al final para que nosotros entendamos bien de qué se trata todo esto. Ahora, nos correspondería a nosotros ya, una vez que nosotros tenemos las variables, que ya las tenemos tanto el volumen específico 1, 2, la entalpía específica 1 y la entalpía específica número 2, ya nosotros podemos hacer los cálculos respectivos. Por ejemplo, podemos hacer los cálculos para lo que vendría a ser el trabajo, que debemos recordar además que no se nos pidió exactamente el trabajo, lo que se nos pidió es lo que se conoce como trabajo por unidad de masa. Entonces nosotros ya habíamos establecido que ese trabajo por unidad de masa iba a ser igual a la presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico número 1. En este caso será 40 kilopascal, porque la presión siempre es constante, el volumen específico número 2, que nosotros lo establecimos, que es 0,001026, el volumen específico número 1, que es 3,9933, y ambos están en metros cúbicos por kilogramo. Si nosotros sacamos esta cuenta de acá, vamos a obtener que el trabajo por unidad de masa va a ser aproximadamente menos 159,69 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo. Si nosotros queremos dejarlo en las unidades propias del trabajo, que son kilojoule, entonces vamos a hacer, o podríamos hacer una pequeña conversión, que es un kilojoule equivale a un kilopascal por metro cúbico. Y entonces acá nos quedará simplemente W sombrerito va a ser menos 159,69 kilojoules sobre kilogramo. Y tendríamos lo que se conoce como trabajo por unidad de masa. Ahora tenemos una pequeña acotación que sería bastante interesante hacerla, y es que nos está dando negativo. O sea, el valor que tenemos es negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Ese negativo quiere decir que el trabajo se hace sobre el sistema. Entonces, el trabajo se hace sobre el sistema. Recuerden que esa es la convención de signo que nosotros estamos utilizando, que nosotros planteamos utilizar. Entonces se hace trabajo sobre el sistema. Y con esto se tendría lo que sería el trabajo, o mejor dicho, el trabajo por unidad de masa. Ya nosotros aclaramos que esa era la pregunta. Con respecto a la transferencia de calor, y también se hace la misma acotación, que para el trabajo lo que vamos a calcular, o lo que nosotros planteamos, fue en realidad la transferencia de calor por unidad de masa. Entonces sería Q sombrerito, ya fue establecido que es H2 menos H1. Las entalpías ya las copiamos o las anotamos de la tabla de vapor, y son 317,62 para la 2 menos 2636
1,1 para la número 1. Entonces esas entalpías están en kilojoules sobre kilogramo. Si nosotros sacamos esta cuenta de acá, nosotros vamos a obtener que esto va a ser igual al negativo de 2318,48 kilojoules sobre kilogramo. Y acá tendríamos el calor, con una acotación bastante interesante también, y es que nos está dando negativo. Este negativo que aparece acá señala que el sistema pierde calor, o el sistema pierde energía en forma de calor. Aunque ya el calor es muy popular, entonces generalmente es lo mismo decir que el sistema pierde calor. Y hay una acotación más que nosotros vamos a hacer. En esta parte de acá, por una casualidad, digo una casualidad porque así nos quedó, pero si nosotros nos fijamos, el estado número 2 es un estado de líquido saturado, o sea que lo que tenemos acá es HF. El estado número 1 es un estado de vapor saturado, o sea que lo que tenemos acá es HG. Si nosotros sacamos el negativo factor común, nos queda HG menos HF. Resulta que la tabla de vapor que nosotros tenemos, que es la del Cengel, séptima edición, esa es la tabla que nosotros estamos utilizando, tiene una cantidad que se llama HFG, que es igual a HG menos HF. Eso quiere decir que si en vez de, bueno, no estábamos al tanto, pero si en vez de calcular, anotar H1 y H2, hubiésemos tomado HFG y lo hubiésemos colocado acá, el valor debería habernos dado igual. Entonces vamos a verificar esto. Si nosotros buscamos en la tabla de vapor HFG para 40 kilopascal, acá está esa cantidad, HFG, fíjense que nos da 2318,4. Y a nosotros nos dio, sacándolo por pasos, por decirlo de alguna manera, nos dio 2318,48. Entonces estamos en lo correcto. Esa es una pequeña acotación. No quiere decir que se tenga que hacer como por la parte de abajo. La parte superior da perfectamente. Entonces con esto tendríamos ya hecho lo que serían los cálculos. En el siguiente video, y para concluir, vamos a trazar los diagramas de volumen, de presión contra volumen específico y de temperatura contra volumen específico.